Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al programa Cometa Turquesa, con su servidor Alejandro Estrada, acompañado de El Locutor. Les sugerimos que se pongan cómodos, elijan su botana preferida y abrazan aquello que tengan más cerca, que esto está a punto de comenzar. Hola, hola a todos los que estamos ya en esta nueva sesión de Cometa Turquesa. Les habla el Alejandro del pasado, del futuro, porque esta sesión es bastante curiosa. Pero antes que nada vamos a empezar saludando a los que estamos aquí. Buenos días, señor locutor, ¿cómo estás? Aturdido, bien confundido, porque no sé cómo va a ser esto. Es la primera vez que prácticamente eh, estamos grabando esta sesión en el pasado. Nuestra actuación va a ser del futuro y van a estar viendo esto en su presente. Si eso tiene sentido, que alguien me lo explique, porque no sé lo que acabo de decir. Estamos haciendo viajes en el tiempo, señor. ¿Eso parece? Est- Estamos grabando esto en la mañana del viernes 15 de septiembre, es decir, antes de que saliera la sesión de la semana pasada, ya estaba grabada la Exacto. sesión de esta semana. Así que Sí, eso es lo en su curioso. presente es nuestro futuro, pero a la vez es nuestro pasado. Y eso, ay no, manches, esto es bien raro, güey. O sea, para Alejandro que está siendo grabado es el futuro, es el presente, Ujú. pero también es el pasado para mí en este momento. Sí, para mí también, que lo estoy presenciando. Pero para Alejandro de entonces será el futuro. Ujú. Es una cosa que no puedo entender, señor. Estamos viajando en el tiempo. Eso No en el parece. Y tú espacio, pero creías sí que en no el era tiempo. posible. Pues aquí estamos. No hay razón para decir que no existen los viajes en el tiempo. En efecto, Y bien, señor, ¿cómo ha estado la semana que aún no pasa? aún no pasa y que ya está pasando y que ya Y que, pasó. y que ya pasó. No Ya puede pasaron ser, las fiestas patrias. eso parece. Am, digamos que fue un tanto entretenido. Fue curioso toda esta semana. Fue interesante dentro de lo que cabe. Mm, para aquel entonces ya habré hecho dos exámenes, uno en Kahoot, que será la primera vez que lo hago, y otro de manera presencial, lo cual me da más, no nervios, sino que me da más inquietud que nervios. ¿Por qué? Porque como es la primera vez que voy a aplicar un examen con esta nueva maestra, que tú la conoces, es Ah, Patty, ya. la prefecta, mi Patty, Ex así perfecta. que sí, es prefecta, Te van a así que funar. no, así que no sé muy bien cómo voy a hacer. Ella misma lo confesó, que nos iba a confundir y eso lo consiguió en cierta manera. Ella está exigiendo comprensión lectora en su examen. Hay preguntas abiertas, hay Ok. preguntas de correlación, hay preguntas, bueno, hay oraciones a completar. Esa es la manera en cómo tiene pensado presentarnos este primer, bueno, en la que nos presentó este primer examen. Mm, es bastante curioso. De hecho, Exacto. dentro de la educación, el examen es uno de los instrumentos para evaluar el hecho de cómo los alumnos están alcanzando ciertos grados de aprendizaje, pero Ujú. que es también uno de los métodos más criticados el examen, porque cuando apela a la memorización, pues donde uno se pregunta si realmente está sucediendo el aprendizaje, pero por ejemplo exámenes como los que comentas de comprensión lectora, pues incluso pudiéramos decir entonces cómo evaluamos un aprendizaje que tal vez su respuesta está implícita en el mismo texto. Mm. Entonces es bastante criticable el hecho de aplicar un examen. Sí, de acuerdo a los testimonios de la profesora, esta profesora de la escuela, no la de los relatos, es que sí nos vayan a confundir. En palabras de Patty, vamos a dejarlo así. En palabras de Patty, um, ella no espera que nosotros nos aprendamos los conceptos ni los artículos que vemos en clases. Ella espera que comprendamos lo que estamos viendo para que en nuestras propias palabras podamos expresarlas, podamos plasmarlas en el examen. Ah, sí, es cierto. ¿Qué?
¿Qué asignatura les da ella? Ella nos da delitos juveniles, en resumidas cuentas, porque el título es bien largo y las leyes que respaldan ese título de la materia también son bastantes largos. Ajá, porque ella es abogada, sí, es cierto. En Ahora efecto, que sí, cosa recuerdo. que nadie sabía al parecer. No, yo sí, bueno, la licenciada fue su compañera Oh, en la cierto. Michoacana. Oh, Sí. ¿No yo te ni en acuerdas que cuenta. nos dijo? No, A lo estaba mejor disociado en ese sí. momento. A lo mejor fue los primeros días y por eso no estabas ahí. Pero sí me dijo que fue Ah, su compañera en la licenciatura de Derecho allí en la Michoacana. interesante, interesante. Ujú. Mira, si Yo fue tampoco inicios del año recordaba el pasado, dato, ¿eh? Sí. no, si fue inicios del año pasado, entonces tú y yo tampoco nos conocíamos del todo, no nos habíamos presentado, porque fuimos Oh, conociéndonos cierto. En a estas finales de fechas. septiembre y principios de octubre, Sí, es que de hecho ya vamos a cierto. cumplir un año de conocernos. No. Un año de que como tal empezamos ¿Convivencia? a nuestra convivencia y nuestra amistad. Pues nos Ujú. conocíamos desde hace muchos años. Ah, sí, sí, eso sí. Sí, sí, sí. Eh, Desde, éramos, desde que eras éramos un personajes párvulo. secundarios, éramos personajes de relleno en la vida del otro. Ah, sí, 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 eras un párvulo cuando te conocí. ¿Con qué? Un párvulo, un niño. Ah, bueno, Yo la tuya tendría por si acaso. alrededor de unos 8 o 9 años. Tú tendrías unos 5 o 6 años, más o menos. No, ¿cuál era nuestra diferencia de edad? ¿4 años, no? Ay, sí, cierto. Sí, pues teniendo en cuenta que yo tendría unos 8 o 9, tú O yo tendrías tendría unos unos, 5. sí, No, 4 o 5. 4 o 5 años, sí es cierto. Cuando en aquellos entonces tenía ciertas conductas con ciertos productos de higiene. No recordaba eso ya. Bueno, sí lo recuerdo, pero está en lo más recóndito de mi subconsciente. Pero bueno, no ventilaré tus cosas de la infancia ni cómo mordías los jabones de la tienda. Ok, Pero, pero es bastante interesante. sí, gracias Pero por, sí, ¿cómo decirlo? Funarme. pero sí, ya bastantes años de eso, pues ya tengo 24, hace casi 20 años. Mm, Imagínate. Espera, ¿no tenías 25? No, tengo Ah, te 24, estoy soy del confundiendo con mi 99, compañera. yo creo, no sé, Bueno, es que pero sí tienen soy la del misma, 99. tienen la misma estatura, la misma apariencia, la misma complexión, casi el mismo color, casi. No diré nada, porque me No acabo de diré nada. acordar que estoy enojado contigo y se me olvidó, porque te ¿Qué? ¿Y ahora? recomendé una canción de Surfista del Sistema y no la escuchaste. Pero está bien, Ah, no, pero no, está no lo he bien. escuchado. Tú piensas que no lo he escuchado, pero no, más no sabes si ya lo escuché y no te dije nada. Pero cuando yo te la recomendé, ¿no la escuchaste? Ah, pero no fuera, ya sabes quién. ¿Mm? Calmao, no te No, pongas está bien, celoso. está bien. Está bien, está bien. Está bien, A está bien. esa. No, no la metamos ahorita en estos temas. Suficiente tiene ya, Sí, sí, un saludo y que se recupere. por favor. Pero bueno, señor, traía usted algo interesante que contarnos en esta mañana, tarde, noche. Ay, sigue siendo muy confuso esta vaina. Pero bueno, hoy, la verdad, como se habrán dado cuenta, no tenemos un tema en específico, como suele ocurrir cada 6 sesiones, Eh, y ahora pero más común que antes. sí, es más común. Pero, y sin embargo, Alejandro y yo nos hemos dado cuenta que ocurren ciertas cosas en nuestra existencia, en nuestra vida, que pueden ser incluso anécdotas por compartir, o por Mm, reflexionar, incluso por, no sé, darlas a expresar. Y yo lo que quería compartir con ustedes es que hasta hace unas, a ver, digamos que unas 3, 4 semanas, o incluso 5, cuando estaba comenzando con esto de la tarea de buscar noticias curiosas, resulta que encontré algo llamativo, un proyecto llamado 1.5 grados para salvar el planeta.
Y este es un programa del medio ambiente, y es aquí en México. Esto, en resumidas cuentas, es una serie de televisión producida por N Media, un canal de difusión de noticias, que busca crear conciencia sobre el cambio climático y sus efectos en nuestro planeta. El programa es conducido por Iván Carrillo. Ya conozco a la mayoría del elenco porque ya me vi la primera temporada. La segunda no, pero quizás en su debido momento lo haga. Este Iván Carrillo es un periodista especializado en ciencia, salud y medio ambiente, y cuenta con la participación de expertos en distintas materias, que es el resto del elenco. Por lo general suelen ser 5 integrantes en el programa, a veces varían la presencia de algunos. Comenzó a transmitirse el 5 de octubre del 2022. Ojo, esto ya fue en el año pasado cuando comenzó la primera temporada, y cuenta con una segunda temporada hasta la fecha, en estos tiempos. A lo largo de 3 episodios se desenvuelven temas que abordan el impacto del cambio climático, sus causas y consecuencias, y las posibles soluciones que permitan afrontar la realidad que estamos experimentando. ¿Y por qué el título de este programa, 1.5 grados, es muy específico para salvar el planeta? Pues resulta que el aumento de la temperatura del planeta a 1.5 grados centígrados es preocupante, porque representa un punto crítico en el que los efectos del cambio climático serán cada vez más perjudiciales para las personas y el ecosistema en general. La pérdida de biodiversidad que padeceríamos con el aumento de 1.5 grados sería catastrófica. En este momento nos encontramos en 1.2, en 1.3 grados. Pero si el ascenso es de 2.2 grados centígrados, el problema sería completamente irreversible. Ya no sería un punto de no retorno en caso de alcanzar a ese nivel. Por la, ¿Por qué? Por la desaparición de especies de plantas, distintas especies de plantas, de animales, de insectos, incluso la muerte de casi la totalidad de los arrecifes de coral, que son parte importante y fundamental en nuestro ecosistema. Es por ello que el programa 1.5 grados para salvar al planeta tiene como objetivo concientizar a la población sobre el cambio climático y la manera en cómo podría comenzar a solucionar antes de que sea demasiado tarde. Este programa puede ser visible desde las plataformas Bits y, en caso de no querer pagar una suscripción, también en N Media, una plataforma completamente gratuita y que lo pueden encontrar en internet, cosa que fue lo que yo hice. Ver los 13 episodios a través de la plataforma de N Media. Me costó un poco de trabajo, pero a aquellos que estén interesados puedo compartirle el link donde está la lista de reproducción, el enlace con la lista de reproducción de los primeros 13 episodios de la primera temporada. Y es bastante interesante porque no solo aprendí cosas curiosas ahí sobre que uno de los mayores polinizadores en el mundo y aquí en México es el murciélago, y nosotros pensando que son los insectos, que son las mariposas y que son los colibríes, pero no, esos son parte de los polinizadores, incluyendo las abejas, pero los que mayor polinización producen son los murciélagos, curiosamente, sobre todo en la zona de Sonora, si no mal recuerdo, en el que se presentan ciertos cactus, una variante de cactus altísimas, la verdad, que suelen dar muy pocas flores, y de ellas es donde se alimentan los murciélagos. Otra cosa que también, salud, otra cosa que también, sí, recuerdo es el hecho de cómo han estado proponiendo las propuestas. A veces se avientan unos debates bien intensos que hasta se olvidan que son amigos y que están en medio de un programa, así como tú y yo, pero luego recobran la mesura, seguramente están escuchando en el chicharito del oído que están en un programa, están en vivo, que no se comporten como salvajes, que no sean ordinarios, y se dejen de estar albureando porque a cada rato se están albureando estos güeyes. Así que sí, una que otra connotación tienen por ahí, y hasta se avientan la madre, pero en otro sentido. Así que Ok. sí, suele pasar, suele pasar. Y todo con respeto, todo con gracia, todo con humor, y aún así sin perder el objetivo. Proponer, hacer presente, hacer visible la problemática que estamos pasando, sobre todo aquí en México y también en el resto del mundo, y cuáles son las soluciones, cuáles son las alternativas para poder disminuir, en cierta forma, nuestra huella de carbono, ¿no? O nuestra huella hídrica. Estos antecedentes, estos ejemplos o estos productos de nuestra participación, de nuestro día a día, con el cual estamos contaminando el planeta, o estamos contaminando el medio ambiente. Y ya como hemos visto desde la primaria o desde la secundaria, que pequeños actos pueden cambiar el planeta, pequeñas acciones pueden cambiar el planeta o el mañana. Y pues sí, es cierto, cada uno de manera individual puede hacer su propio esquema, su propia estructuración de cómo quiere
comenzar a ahorrar agua, cómo quiere comenzar a separar la basura, cómo quiere empezar a recolectar o incluso a reciclar, cosas así. Pero la triste realidad es que eso no es suficiente. O sea, no se trata de una sola persona quien tiene que llevar a cabo toda esta gran tarea, que es prácticamente cargar el peso del mundo, sino que es la colaboración, es la unión de todas las personas que están interesadas en poder generar este gran impacto. Prácticamente el impacto de salvar al planeta, literalmente hablando, porque cada vez más está decayendo y se estima que para el 2040, 2050 se llegue a alcanzar más allá de 1.5 grados y posiblemente hasta los 2 que les comenté. Es un punto irreversible para nosotros y prácticamente sería la decadencia y la posible extinción de la humanidad. Suena exagerado, pero ese es el punto, esa es la realidad que se tiene que afrontar. Y esto me llamó la atención porque, en primera, en cierta forma soy partícipe de esto, de querer proteger, de querer respetar un poco más el ambiente, porque nosotros no somos dueños de este planeta, somos parte de este planeta y como tal tenemos la responsabilidad como seres pensantes, como seres civilizados en cierta manera, de poder salvaguardar nuestro hogar, porque hasta ahora es el único que tenemos. Y pues nada, no sé qué más podría comentar sobre esto. Está muy interesante el programa. Por lo regular son de 50 a 1 hora, 50 a 60 minutos por cada episodio, pero son muy entretenidos. Están divididos en 3 secciones. En las secciones de problemáticas, presentando las problemáticas, la sección de debate, que es donde están argumentando sobre cómo si son buenas ideas, cómo no son buenas ideas y cómo es que están perjudicando en lugar de ayudar. Y al por último dejan lo que son las conclusiones, lo que son las soluciones que puedan servir, que puedan ser una opción viable para comenzar a reducir este impacto. No eliminarlo por completo, porque siempre vamos a contaminar de una u otra manera, más sin embargo poder reducirlo a una escala que no perjudique, al menos en los próximos años, sino que sea a largo plazo, hasta encontrar una solución, una manera más rentable, más renovable. Y pues nada, no tengo nada más que comentar hasta ahora. Esa es la noticia de la semana. Tengo más, pero no sé si sea el momento adecuado. Mm. O no sé qué opinas tú al respecto sobre esta vaina. Antes de continuar, estás en tu computadora, ¿verdad? ¿Anda? ¿Estás en tu computadora? Sí, ¿por qué? ¿Está cargándose? Ajá, ¿Sí? sí. Ah, ok. Es que de repente como que se te corta tu audio, pero no sé si sea por el ancho de banda tuyo o por el ancho de banda mío. Pero bueno, Posiblemente el veremos. mío. Ajá, es que luego cuando estás trabajando en la computadora y no la tienes cargada y si está en una transmisión o algo así, afecta en la transmisión de audio y video. Ah, interesante. Entonces esperemos, sí. Y ni Me modo, ni pareció, modo. me pareció bastante interesante, de hecho. No había escuchado nada de este programa, pero ahorita, mientras me platicabas también, me pareció interesante eso de los 1.5 grados de calentamiento global y me puse a investigar un poquito ahorita, porque me gustan las cosas. Y me pareció interesante cómo hablan de dos fenómenos que por el nombre me llamaron la atención y que jamás había Vale. escuchado y no sé si lo hayan hablado ya dentro del programa de el efecto el niño y la niña. No sé si Mm, hayan hablado ahí. el efecto del niño, me parece que sí lo mencionaron en su momento, pero Ajá. siendo franco no recuerdo, ya hace semanas que vi ese programa, así que, y tampoco tomé apuntes, estaba prácticamente, lo tenía de fondo, escuchándolo nada más, Mm, así que atención muy poca le ponía mientras hacía otras tareas, pero sí recuerdo unos cuantos detalles del programa. Me parece que sí lo mencionaron, el efecto niño, la niña. ujú. Es que a lo que estoy viendo aquí en un portal que se llama iAgua, Ujú. que son efectos contrarios. Oye, permíteme un El, momento, están molestando acá afuera. ¿Ya sabes qué está sonando en este momento? sí escucho un claxon, pero muy Sí. bajito, No, no no, te no, pero preocupes. ok, ya se está alejando. Ya está, se está produciendo el efecto Doppler. Ya, disminuyó. Se escuchaba muy bajito, no te preocupes. Ah, bueno. Pero como te decía, estos dos efectos son contrarios.
Ujú. El de la niña es un efecto que favorece y el del niño es un efecto negativo. ¿A qué me recuerda? Yo te me quedé ok. ¿Feminismo? No, no me No funen. puede ser. Bueno, ¿qué más da? El efecto del niño es un fenómeno y lo cataloga así como devastador, porque habla de que Ujú, lo que hace es cambiar la polaridad del aire, donde el ujú. aire debería ser mucho más fresco, lo vuelve más cálido. Y lugares donde Así como aquí. sí, lugares donde no llueve tanto, causa lluvias devastadoras, sobre todo en el trópico del Ecuador. Sí, sobre todo para Mm, compensar el incremento de calor en los últimos tiempos, que para eso son las ajá, tormentas, para eso son los huracanes, es el sistema de enfriamiento propio del planeta, para que no y se es, sobrecaliente y no llegue al punto de ajá, exterminar. y y el fenómeno contrario que es el de la niña, que es un fenómeno que igual forma parte del ciclo natural del clima, Ujú. es un periodo de que dura de 9 meses a 3 años y que es más fuerte mientras menos es su duración y que consiste en que disminuye las temperaturas ecuatoriales y es donde comienza la fase fría, ayudando al enfriamiento del planeta. Ah, Efectivamente, estimado. órale, o sea, no conocía esta parte, pero es bastante interesante, sobre Hay todo por muchos los nombres. conceptos que tocan dentro del programa. Ajá. Es muy interesante la manera en cómo lo manejan y la manera en cómo pues, el cómo están dispuestos a hacer llegar esta información a otras personas, al resto de la comunidad, para que puedan hacer conciencia, sobre todo, para poder generar este interés, esta curiosidad de que realmente lo que está pasando no es algo que debemos tomar a la ligera. Y Y hasta te muchas traen veces, casos reales, te presentan sí, casos reales, te lo documentan, en pequeños minutos, pero te lo documentan. Y eso es lo mejor, porque prácticamente estás palpando lo que está sucediendo en ese momento. y si te fijas, muchos llegamos a creer en algún punto que estas cuestiones del clima y todo eso, decimos, el planeta lo va a arreglar solo. O nosotros no podemos alterar. Hay mucha gente que cree eso, que nosotros no podemos alterar las condiciones de naturaleza, pero no, o sea, somos conscientes de que mucho de lo que está sucediendo sí se da por ciclos del propio planeta natural, pero que nosotros influimos con nuestras propias emisiones y condiciones a que esto se altere. Que indudablemente la huella del ser humano dentro del planeta, ya sea para bien o para mal, pero está causando muchos cambios. Hay muchos videos, si podemos encontrar en YouTube, en TikTok, en Facebook, donde como que hacen una progresión a lo que pasaría en 10 15 20 30 años si el hombre Ujú. dejara de existir. Y son bastante interesantes, como demuestra que a los 5 años comienzan la vegetación a tomar su punto, que a los 30 años se restaura todo el clima del planeta y desaparece el calentamiento global, como a los 100 años el mundo está perfectamente y regresa a lo que es sus orígenes. O sea, ¿cómo podemos darnos cuenta de que nuestra propia existencia ya está cambiando algo en el planeta? Y que Sí. muchas veces nosotros contribuimos a que esos cambios se sigan dando independientemente de lo que hagamos, porque aunque algunos, y eso es algo que, que a veces pueda desilusionar, de que decimos, es que para qué hago algo yo si muchos otros siguen contaminando, siguen ensuciando y todo eso. Pero lo poco que hagamos nosotros contribuye para algo. Tal vez no en un nivel global, pero sí contribuye a nuestro contexto más cercano, a nuestro contexto concreto. Y es algo que muchas veces dejamos de lado o no pensamos, que las pequeñas acciones que hacemos todos los días contribuyen a que poco a poco la situación vaya cambiando, por lo menos en nuestro contexto. Si nosotros comenzáramos a tener ciertas actividades o ciertas costumbres en favor del planeta, poco a poco la situación iría cambiando. Yo recuerdo que no tiene más de que serán
unos 4 o 5 años, un año antes de la pandemia, si no mal recuerdo, que se prohibió en el Mm. estado el uso de bolsas de plástico. Y pues desde entonces, en ese entonces yo recuerdo que muchos decían, no, sí, esto va a ir para mejor, los problemas del plástico se van a reducir y que todos debemos llevar nuestra bolsa al mercado y a las tiendas. Bueno, recuerdo que fue un momento muy eufórico, pero comenzó la pandemia y el uso de los plásticos se aumentó gracias a todas estas condiciones de la salud, de ser mucho más cuidadosos con lo que tocamos, los pedidos a domicilio, o sea, el uso de los contaminantes en plásticos aumentó mucho más en pandemia, a pesar de que esperábamos que fuera menor, aumentó, porque ahora todo venía individual, incluso hasta en un principio cuando comenzaron a bajar las restricciones, en los restaurantes se te daban tus cubiertos en una bolsita y ya era otra bolsa adicional que se ocupaba. O sea, a pesar de que se han comenzado a aplicar políticas a favor del medio ambiente, otras muchas se han disparado por las mismas condiciones que tenemos. Y ya se nos olvidó, hay muchas tiendas que siguen ofreciendo bolsas de plástico, que aunque son biodegradables, pero siguen contaminando independientemente de todo. Muchos seguimos utilizando muchos plásticos todos los días y que en lugar de ayudar, pues seguimos aumentando nuestra huella contaminante dentro del planeta. Algo que solía hacer cuando todavía seguía en PETA y a veces no quería ni cocinar, es que solía comprar pan muy seguido. Y curiosamente nunca engordé después de eso. Pero algo curioso, de que incluso llamó la atención a muchos de los que iban a comprar esa tiendita de la esquina, es que siempre llevaba mi bolsa, la bolsa que me habían dado desde el primer día, la bolsa de plástico esa de transparente, donde me vendieron los primeros panes que compré, pues, bueno, qué pereza que estén gastando cada vez bolsas y a lo mejor hay gente que sí necesite bolsas en lugar de que me estén dando una y otra vez la misma bolsa de siempre. ¿Por qué no llevo la mía? Al fin y al cabo, no se contamina mucho, sigue siendo algo orgánico y si lo sacudo un poco y si incluso lo lavo, pues aparentemente va a quedar más o menos limpia, mientras no apeste. Así que, digamos que esa fue una pequeña alternativa. ¿Coherente? No estoy seguro, pero fue una alternativa el hecho de reutilizar esa bolsa una y otra vez. Y aparte también utilizar las bolsas que solían vender en los Netos o en Mersa o incluso en Bodega Horrera, sus bolsas esas de tela, reutilizables sobre todo, para poder cargar los productos, para poder cargar las compras. Y hasta la fecha sigo conservando bastantes de esas bolsas conmigo. Incluso una que otra bolsa de Comets por ahí, pero ahí siguen. Lo sigo utilizando una y otra vez desde pues incluso antes de la pandemia. Y creo que eso tiene que ver con la propia decisión, porque a veces hasta puede ser hasta molesto tener que llevar tu propia bolsa o de que a veces son bolsas demasiado voluminosas o que vas a Uh-huh. otros mandados y te cuesta llevarlo, pero creo que si comenzamos a tener ciertos hábitos, todos podemos ir comenzando a cambiar esa parte de nuestros hábitos respecto al Uh-huh. uso de los contaminantes. Y fuera de todo eso, hay muchos otros hábitos independientemente de las bolsas. Porque hay quienes también dicen, es que los popotes y eso, y es que las tortugas sufren por los popotes. Sí, ok. Y muchos utilizan hasta popotes de metal y que de madera y no sé qué tanto hay mucho. No sé. No. Pero pues hay veces que el popote no es necesario. Pues de hecho, O no sea, es más un yo capricho. sí. Y recuerdo un monólogo de Carlos Vallarta, no sé si conozcas a ese comediante de stand-up, Sí, que lo identifico. bueno, hace precisamente un monólogo sobre los popotes. Bueno, sobre lo flojo que es el ser humano. Porque dice, oye, Uh-huh. ¿a quién tenía tanta flojera de estirar su mano, levantar el vaso y acercarlo a su boca, que decidió hacer un popote? ¿Y quién fue todavía el más listo que decidió hacer un popote flexible para que no te inclinaras, sino de tu comodidad? Y tiene razón. O sea, De ¿hasta qué hecho, punto? tengo una especie de antecedente histórico sobre eso, porque sí lo recuerdo. Hace muchos años que pude
notar ese detalle, que lo vi de hecho, y fue, todo tiene que comenzar en algún lado y si esto comenzó en Estados Unidos. ¿Por qué? Por los partidos de béisbol. Pues como se estaban comenzando a Ok. vender las comidas, los productos, las bebidas, las palomitas y todo esto, o incluso en el cine, tanto en los deportes como en el cine, era fundamental que las personas no se perdieran ni un solo momento si querían tener una grata experiencia, si querían estar completamente inmersos en la experiencia. Así que digamos que fue una especie de estrategia capitalista, el hecho de que no apartaran las miradas en ningún momento, pero que al mismo tiempo estuvieran disfrutando de lo que estaban consumiendo en ese momento. Y también concuerdo con Carlos Vallarta, porque parece que es un acto de que cada vez nos lleva a la pereza como personas. Sí, definitivamente. Cada vez buscamos mejores estrategias para dejar de hacer lo mínimo, lo mínimo. Sí, y pues sí, o sea, buscamos nuestra mejora en cuanto a la comodidad de nuestra supervivencia dentro de este planeta que llega a ser muy hostil. Pero, Mm. pues, ¿qué tanto nos podría costar pequeños esfuerzos como el simple hecho de levantar un vaso y llevártelo a la cara? Incluso eso es cardio, no manches. Sí, o sea, ¿hasta qué Estiras el punto? brazo, lo pones en prueba prácticamente, estás aduciendo y abduciendo Sí, todo lo que es ese movimiento. o sea, porque, por ejemplo, el teléfono, o sea, mucho tiempo en casa llegamos a tener teléfonos que era lo que se lleva al oído, el auricular y la bocina Ujú. conectada por El un teléfono cable a la fijo. base. Sí, el teléfono normal. Pero ¿qué pasó? Alguien quiso inventar el inalámbrico porque así se podía ir por toda la casa y no tenía que estar sujeto a la base. Exacto. O sea, fue una cuestión más de comodidad. E incluso Ujú. hasta de los descansabrazos, o sea, te cansa tanto usar tus brazos que los Uy, posas en un no, descansabrazos. Hay qué gente que curioso no fue tiene eso. brazos, dice. No, no empecemos por ese lado. Es que él lo dice así, o sea, hay gente que no tiene brazos para que quiera un descansabrazos. Quisiera tener Bueno, brazos. O sea, ¿qué tanto nos puede cansar el hecho de, no, de tener una extremidad? eh, lo curioso que es la Sí, o vida. sea, cuando vi ese monólogo me dio mucha risa. Pero no entendí el sentido hasta días después, cuando dije, sí es cierto. O sea, ¿hasta qué punto llega nuestro intento de ser tan cómodos que hasta le ponemos bases a las sillas para descansar los brazos? Y portavasos, con popote. Exacto. Y hasta con su portavasos y una almohadita, pero que sea a la vez cómoda y que te ofrezcan. Bueno, buscamos tantas cosas, cada vez hacemos más basura con el fin de aumentar nuestra comodidad sin ponernos a pensar en lo que pueda causar. Si te Cierto. digas, todo lo que creamos en el mundo tiene la finalidad de aumentar nuestra comodidad, pero cada Ujú. cosa nueva que se hace aumenta mucho más la mancha de, de contaminación nuestra dentro de este planeta. Exacto. Nos, nos estamos afanando por querer buscar vida o condiciones de vida en otros planetas porque preferimos buscar otro lugar donde comenzar porque sabemos que nos cuesta demasiado arreglar el mundo en el que estamos. Nos va a Más bien costar nos cuesta demasiado. el hecho de asimilar, en la mayoría de los casos nos cuesta el hecho de asimilar que realmente somos responsables de lo que está ocurriendo. Incluso la más mínima acción, somos responsables de ese pequeño acto. No, no siento que nos cueste el hecho de aceptarlo. Sabemos que lo estamos haciendo por daño, A pero nos tanto peor. cuesta, sí, o sea, nos cuesta más el hecho de querer buscar una solución al hecho de querer encontrar otro lugar donde vivir. ¿Sabes a qué me recuerda eso? A una reflexión de Confucio, donde menciona que si sabes lo que tienes que hacer y aún así no haces nada al respecto, estás peor que antes. Y es ¿Sí? que sí, no hay peor persona que alguien que es flojo, en pocas palabras. Sí, Pero es esto también se como aplica en otras si situaciones. sí, es como si tuvieras tu casa y de repente, no sé, sale una gotera, salen varias goteras y dices, ay, tengo que aplicar impermeabilizante. Pero, Ujú. ¿y si mejor me cambio otra casa? O sea, ¿dónde queda la lógica? O sea, nuestro Pues, planeta ya es una casa que está cuarteada por los temblores, que ya ujú. tiene
el techo ya muy dañado, ya tiene muchas goteras, nuestro piso ya no está cuarteado, el jardín de la casa ya está seco. Pero ¿qué hacemos? En lugar de querer regar las plantas, en lugar de querer aplicar sellador al techo y a las paredes, en lugar de volver a sanar el piso de la casa, preferimos cambiar de casa. Exacto. Creemos que es más cómodo, cuando en realidad el hecho de querer arreglar nuestra casa común sería mucho más factible que querer cambiar de casa. Porque en lugar de cambiar todo nuestro espacio, solamente sería cambiar ciertos hábitos y todo lo demás mejoraría, creo yo. No sé Ujú. cómo lo ve usted, señor. Un ejemplo de esto que estamos hablando, de estar completamente comprometidos a esta vaina de poder hacer un cambio, y no es el hecho de la posibilidad, porque tenemos posibilidades, siempre podemos encontrar alternativas creativas de cómo podemos resolver un problema. La cuestión es estar comprometidos y llevarlo a cabo, de tener esa disciplina, ese, pues sí, compromiso, porque a mí no me va a decir que es por falta de tiempo o por falta de posibilidades. Un hombre se dedicó completamente a darle vida a un desierto en Níger. Y esta es una noticia que fue conocida en el mundo. O sea, un hombre que hizo crecer, si no mal recuerdo, unas 20,000 o 200,000, no recuerdo muy bien cuántos fue la cifra, creo que 200,000 árboles crecieron en el desierto de Níger, un lugar donde parecía inhóspito, donde no pudiera crecer, no pudiera dar vida de ningún otro tipo más que los animales que andaban por ahí. Y eso que es uno de los países más pobres del mundo. O sea, fíjate el grado de compromiso que fue haber estado plantando durante creo que 20 años lo que vienen siendo árboles de todo tipo, que se acostumbraran, que se adaptaran al lugar y que aún así prevalecieran, porque ese es un claro mensaje de adaptarse al lugar, adaptarse a la situación, a las circunstancias, buscar esa respuesta, esa alternativa. ¿Para qué? Para poder progresar, para poder continuar. Eso es un claro ejemplo de que realmente se puede hacer algo al respecto. Y sin embargo, no estamos haciendo nada. De hecho, eso también me recordó, no sé si sea lo mismo, pero recuerdo haber visto un video hace algo de tiempo, de no sabía si era un país asiático que estaba haciendo lo posible, no lo encuentro en internet, que está haciendo lo posible de llevar agua al desierto para hacer que fuera totalmente fértil, o sea, poder sembrar ahí. Qué curioso. Pero no recuerdo si era China o Japón. Creo que A alguna vez yo falta también de... lo escuché. Ajá. Y recuerdo hasta haber visto el Sí, video donde tampoco estaban estoy haciendo el seguro. acueducto. Oh, acueducto, qué curioso. Ujú. No recuerdo. Pero algo así, o sea, en esa misma línea de querer adaptar las condiciones para que ahí se pudiera dar también las condiciones de naturaleza. Porque cada vez más se está aumentando en los espacios desérticos y nuestro país es un ejemplo de eso, de que tenemos casi todos los ecosistemas, pero la parte desértica ha aumentado mucho más con el tiempo. Y en nuestro Exacto. estado, que también es un estado muy ecodiverso y biodiverso, De hecho, que ya prácticamente está, tenemos todos los ecosistemas, menos sí, dos. sí, esencialmente en nuestro estado tenemos casi todos los ecosistemas. Y poniendo un ejemplo, o sea, desde hace varios meses, yo pues ya llevo ya 2 años viajando todos los días de Peatlán a Zihuatanejo, todos los días, mañana y noche, de tarde y noche. Y me he puesto muy observador algunas veces y he notado pues la diferencia de cuando llueve y cuando no. Cuando no llueve, Ujú. todo el camino desde Peta hasta Sigua está seco completamente. Sí, cuando no Seco. llueve. Y, y ahorita que ya comenzaron las lluvias, que bueno, ya están por terminar, es Ujú. hermoso ver cómo reverdecieron todos los campos. Es una cosa tan hermosa. Sí, sí, es lo que me encantaba. Hay una parte, no sé si recordarás, hay una serie de curvas antes de Peta hacia Sigua, antes de llegar a los achotes, donde hay Ah, sí, dos o después tres de Sanque. casitas, ajá, hay dos o tres casitas que están yendo así del lado derecho
que están al Ujú. fondo de los cerros hacia abajo. Hay dos o Sí, tres casitas que están en la mitad de la nada. prácticamente. Sí, y antes en tiempos de secas, o sea, te ve todo seco, horrible. Y me imagino, digo, ha de ser horrible vivir en esas casitas con este calor, porque Sí, allá y sí abajo es se insoportable, la veía verdad. totalmente seco. Pero ahorita que está todo verde, se ve hermoso la casita así en medio de todo el paisaje verde, Hasta, e hasta incluso sientes que los se, hasta animales. piensas que se siente fresco estar ahí. Sí, o sea, totalmente. No sé, siento que a todos nos gusta el hecho de contemplar la naturaleza, de estar en Ujú. contacto con la naturaleza, salir al bosque. Yo recuerdo estando en Ciudad de México, me gustaba mucho ir al bosque de Tlalpan, que es el que tenía más cerca, porque, o sea, era muy bonito ir por la mañana cuando hacía frío y me iba al bosque, caminaba y me metía en el bosque. Y ahí me acostaba abajo de un árbol a leer o lo que fuera en mi día de descanso. Pero es muy bonito el contacto con la naturaleza y muchos compartimos eso. Muchos nos gusta la vida en el campo, nos gusta el aire limpio por las plantas, por los árboles, pero pues se nos olvida que parte de nuestra existencia debe ser en cuidar este planeta. Exacto. Tenemos todavía la idea capitalista, eh, renacentista de que el mundo, la naturaleza está a nuestro servicio. Ya tenemos esa Mm, idea preindustrial de que todo lo que está en naturaleza es materia para nuestro bien, para nuestra utilización. para Pero producir. ahora, sí, pero ahora ya no. Todo lo que está en el mundo está a nuestro cuidado, ya no a nuestro, ¿cómo diría? A nuestra disposición, sino que está bajo nuestra responsabilidad. Ya no somos amo y señores, somos cuidadores. Y esta idea viene desde muy antiguo. De Ujú. hecho, en el libro del Génesis, este relato mítico, fantástico, de de la cultura cristiana, judeocristiana, lo aclara en las palabras de Yahvé, donde le dice a Adán, yo te nombro a ti eh, dueño de todo lo que existe en la tierra. Y en ese afán de ser dueños fue que comenzamos a utilizar todo lo que había sin discriminación. Sin Ujú. embargo, ahora deberían cambiar esas palabras. Ya no somos amo y señores, somos cuidadores y protectores de lo que tenemos a nuestro alrededor. Independientemente de nuestra condición o de nuestra religión, respiramos el mismo aire, comemos de la misma tierra. Tenemos que cuidar esto que tenemos a nuestra merced, esto que está a nuestro alcance, a fin de preservarlo y que seamos mucho más los que vivamos. Ahora, si Exacto. imagínate, si las condiciones no cambian, está previsto que para 30 años la situación esté de lo peor. Este 30 de la años. patada. Imagínate, yo tengo 24, tú tienes 20, en 30 años 21. tendremos 50. O sea, no vamos a estar muy viejitos, que digamos. No, Si es que estaremos todavía llegamos. jóvenes. Sí, o sea, no vamos a estar muy acabados. Entonces, ¿qué tipo de mundo queremos para nosotros mismos? No hablemos de Exacto. nuestros hijos y nietos, para nosotros. Que vamos a seguir Cuando, ahí. sí, o sea, cuando estábamos en la primaria se nos decía, no, pues que tenemos que ver que se cuide el planeta para cuando ustedes, sus hijos estudien, tengan todo. Ajá, pero ya ahora hay que preocuparnos por el mundo que nos va a tocar a nosotros, no a nuestros hijos. Si te fijas, a nosotros nos va a tocar, a nosotros nos toca, no Sí. a nuestros hijos o a nuestros nietos. A nosotros nos va a tocar vivir en este mundo que, pues a ver cómo nos va a ir. Ujú. Pero ¿sabes qué? Esto se debe tomar con más seriedad. Nosotros mismos, ahorita en este momento, incluso estando viejos, debemos seguir haciéndolo incluso cuando estemos mayores. ¿Por qué? Porque los niños necesitan aprender, necesitan un ejemplo de qué es lo que se tiene que hacer. Porque no está en su propia naturaleza, por así decirlo, el decir, quiero cuidar el planeta. Sí, tienen curiosidad y todo, pero hay que orientarlos, hay que guiarlos a qué es lo correcto, qué es lo que se debería hacer y quién sería a cargo de eso, nosotros, los mayores.
los que estaremos ahí presentes para ellos. Porque algo curioso que según me dejó pensando fue el hecho que cada año hay más gente joven y al mismo tiempo hay menos gente adulta o hay menos gente de mayor edad. Y eso es lo curioso, nosotros vamos para allá. Sí. Y yo quisiera complementar esto, todo esto que estamos diciendo, que curiosamente se volvió un episodio, una sesión ecológica, ecologista. Ya Quisiera tenemos añadir el una tema frase. de hoy. Sí, eso parece. Este, quiero compartir una frase con todos ustedes que tengo anotada en una libreta especial de frases que me inspiran o frases que me gustan mucho y tú las has visto. De donde sacamos nuestras imágenes para Facebook, que de hecho no hemos subido nada. Ay, ahí las Y tengo, no sí, las he hecho. no, hemos estado ocupados, eso se entiende. Han sido semanas difíciles. Exacto. Pero vamos a mejorar, claro que sí. Esta, esta es la frase que les quiero compartir de Barbara Ward. Nos hemos olvidado cómo ser buenos huéspedes, cómo andar ligeramente en la tierra, como hacen otras criaturas. Y eso complementa todo lo que hemos estado diciendo, que nosotros nos creemos dueños, nos creemos realmente los amos y señores de todo lo que nos rodea, por el simple hecho de nosotros estar por encima de la cadena alimenticia, en pocas palabras, por ser seres racionales en cierta manera, por ser civilizados, por crear, transformar nuestro ambiente, que es lo que nos hace distintos de los animales, del resto de animales. Pero, curiosamente, esto lo vi con Robertson, esta pequeña definición, que los recursos son limitados y nuestras necesidades son ilimitadas. Y el problema no está en cuántos recursos tenemos que utilizar, sino en cuánto necesitamos realmente para satisfacer nuestras necesidades. O incluso cómo podemos generar más recursos para satisfacer nuestras necesidades. No al grado de ser más flojos o de ser más conformistas, sino al grado de generar realmente un impacto, de realmente estar interesados en este tema, en esta cuestión, de cómo encontrar ese equilibrio, tal como Aristóteles, encontrar ese punto medio de la virtud entre los extremos. ¿Y sabes qué es lo curioso? Ajá, Que el cuento sí. que comenzamos la sesión pasada, en el 14, se va a complementar con en esta sesión, porque prácticamente de eso trata. Ya lo sabrán más adelante de qué hablamos, pero en esencia, ese es la temática, ese es el mensaje o la moraleja de este cuento, de esta segunda parte. La sesión 14 fue la primera, y ya saben cómo terminó, quedó en una especie de cliffhanger, quedó en una especie de enganche, los dejó en suspenso lo que iba a suceder después, pues ya no tienen que esperar más. En esta sesión van a saber cómo concluyó esa aventura y van a saber de qué hemos estado hablando hasta ahora. Ok, entonces, para la gente del futuro, Exacto. ustedes ya debieron haber leído la primera parte, Ujú. porque la vamos a hacer hoy, es decir, hace Exacto. 8 días. Ajá. Ok. Esto sigue siendo muy curioso. Mira, Sí, eso me quedé pensando. agárrate, porque esto no es nada. Los viajes en el tiempo que se vienen en los relatos van a ser más cabrones, van a ser más intensos. Y ahí sí te va a volar la jeta, ¿verdad? Entonces, para la gente de hoy, que es la gente de Ujú. dentro de 8 días, hoy En vamos a nuestro escuchar futuro. Ujú. la parte 2 del texto que escucharemos más tarde, es decir, hace 8 días. Exacto. Weón, esto es un viaje en el tiempo. Para mí, yo voy a escuchar las dos partes hoy, porque Ujú. no he leído la primera, así que voy a leer primero la segunda y después leeré la primera. Exacto. Para mí será más confuso que para ustedes, así que no se preocupen. Sí, ese es el detalle. Señor, ¿cómo está el tiempo por allá? Por aquí está corriendo mucho aire y está nublado. Mira, no hay mucha diferencia. Ah, está nublado, pero no estoy seguro si está corriendo aire. Mm, por aquí sí. Pues bueno, no sé si quieres empezar con la lectura de hoy antes de que se nos haga más tarde. Pues no sé si tienes el tiempo limitado, puedo comenzar. Yo la verdad tenía otros dos temas que podría tocar al respecto, ya cambiando un poco la temática. Tengo otras dos cosas que me gustaría compartir, de hecho.
Señor, no, sí, ya. Porque ya son las 11. Me queda media hora nada más. Oh, ya. Pues bueno, será para la sesión de más al rato, o sea, hace 8 días. Entonces, aguántense y más al rato, es decir, hace 8 días, sabrán de lo que vamos a hablar más al rato y que hablamos hace 8 días. Bueno, Ok. Pues si quieres comenzar, ya señor. les explicamos. Sí, voy a comenzar. Y de hecho, más al rato también lo voy a tener que Eh, leer, así que tengo que tomarme ok. esto. Uy, comenzamos. La segunda parte de la historia se titula Explosivo desenlace. Fuera del dormitorio, el escuadrón del ferrocarril estaba listo para oponerse al ataque del enemigo. Alerta estaban todos de lo que estaba por ocurrir, volteando a ver por la puerta trasera del tren que las raíces estaban abriéndose paso hacia ellos. El teniente Durán quiso dar el primer tiro, pero fue frenado por la profesora, que le recordó que jamás atacan, sino defienden y protegen. Dio la orden de retroceder lentamente y sin quitarle los ojos de encima. Cuando arrancó la puerta, que se interponía entre ellos, hace acto de presencia la criatura que antes vieron la dupla de viajeros espaciales, que abordaba el cometa turquesa. Se mostraba alto e inminente frente a ellos, imponiendo el potencial peligro que corrían al pasar otro segundo ante su presencia, en vez de huir despavoridos. Olo recibe con una cálida bienvenida a la profesora, mostrando una cautivadora sonrisa que confundía a cada uno de nosotros, incluyéndome. No nos hemos presentado, como era debido, y nos dejamos llevar por la emoción del momento, al no conocernos. Me disculpo por el malentendido unos vagones atrás, y me parece una fantástica idea que nos identifiquemos el uno con el otro. Yo soy la profesora, acompañado de mi querido locutor, y los humanos que te tienen miedo. ¿Puedes identificarte? Por un instante, no emitió ningún sonido tras la presentación, a lo que esperábamos expectantes a por una respuesta que por fin conseguimos con su voz metálica y rasposa. Soy Lignon. Hacen bien al tenerme miedo. ¿Qué le hiciste al resto de las personas? ¿Dónde están? Interrogaba el teniente, con la pistola en la mira. No pienso responder ante los humanos, nunca más. Pero ustedes dos, nos señaló a nosotros. Puedo notar que no son de este planeta. ¿Qué buscan? Digamos que somos el apoyo de la humanidad cuando lo necesita. Repuse sin soltar mi rama con cuernitos. Ahora responde a la pregunta que le hicieron. Fueron atrapados por mis redes y enterradas en los bosques, respondió mordaz, recibiendo el castigo que merecen por todos los años que hemos soportado su presencia. ¿De qué está hablando? ¿A qué se refiere con enterrar? Inquiere el doctor. No veo otro significado que ustedes no conozcan, resolvió distante el tronco con patas y raíces ondulando a su alrededor. Y ustedes dos no deberían entrometerse en mi camino, o pagarán lo mismo que estos humanos. ¿Y qué han hecho los humanos para que estés tan enojado? Confrontaste con otra pregunta. Eres la única que no tenía su instrumento en manos. Han estado liquidando a mi gente por generaciones, confesó Iracundo. Toda mi familia se ha visto talada, contaminada e incluso quemada por la presencia de humanos en nuestro ambiente. Pero mucho tiempo no hemos hecho nada porque la evolución no lo permitía. Pero ahora es nuestra oportunidad de levantarnos los árboles a contraatacar a la especie que tanto daño nos ha provocado. ¿Y cuál es tu plan? Preguntó Verónica, con los ojos más abiertos que antes. Desaparecer a los humanos de este trozo de metal para que envíen el rescate por el bosque, y cuando estén en mi área sufrirán el mismo destino una y otra vez, hasta que no quede ningún humano. Esto no está bien, murmuraste en voz baja. Este punto de la historia se ha alterado y no debería suceder. Locutor, tenemos que devolver las cosas a como eran antes. Si piensan en ella ayudar a los humanos, ustedes también serán enterrados con ellos. Nos acababan de amenazar a ambos, pero no quisiste quedarte callada para nada. Antes, me gustaría nos respondieras otra duda. ¿Por qué no nos movemos del mismo punto de espacio? Hace un rato que estamos pasando por el mismo puente en el río una y otra vez. Se escapa de mi entendimiento una explicación para su susodicho fenómeno. Ah, entonces no tienes idea de que siquiera puedas salir de este tren.
Hiciste el comentario que dejó en silencio a la máquina de madera. A lo mejor también estás atrapado con nosotros y acabas de deshacerte de toda tu salvación para tu plan. No necesito de humanos para salvarme, exclamó. El planeta es mi hogar y la única que me salvará. No permitiré que sigan lastimándonos por culpa de sus caprichos insaciables. Es por culpa de todos ellos que propagan sus guerras y dejan cicatrices en la superficie que vulnera la salud del planeta. Cicatrices difíciles de atender para recuperarse, difíciles de sanar, difíciles de olvidar. Oh, ya lo entiendo, dilucidé un poco tarde. ¿Es por eso que estás tan enojado? No me importa si no puedo salir de este tren y su extraño encierro. Con deshacerme de estos humanos estoy más que satisfecho. No, sentenciaste impávida. No dejaremos que eso suceda. Sí, podrán ser imprudentes e insensatos con sus acciones, pero deberías darles otra oportunidad más de mejorar. Todavía les falta mucho por aprender de los errores de esta época con la industrialización y las batallas. Hemos soportado suficiente. Sus malditas acciones no merecen piedad. Envía una de sus raíces a gran velocidad, que todos nos habíamos petrificado por un momento, de no haber sido por el teniente Durán que disparó para adormecer dicha raíz. Lignon estaba sorprendido ante la respuesta de su ataque. Creí que me había explicado. Retomaste la palabra con total confianza. Mientras nosotros estemos aquí, nadie saldrá herido, nadie morirá y nadie se irá a casa con el ceño fruncido. Deberían de volver por donde vinieron y dejarme terminar mi trabajo, respondió grosero el árbol andante sin follaje, arrojando una nueva carga de raíces con dirección a nosotros, y que ni la experiencia del teniente podía detener. Por eso el doctor Palomero tuvo su primera oportunidad y activó el escudo verde, impidiendo que las raíces ingresaran a agredirnos. Cuando se terminó el efecto del escudo, el teniente disparó una carga entera de la cápsula de moras hacia el cuerpo de Lignon, sin recibir un efecto aparente debido a su constitución mecánica. En ese momento, era más máquina que ser orgánico. Gritaste la orden de correr a los siguientes vagones mientras nosotros hacíamos tiempo de escapar, utilizando nuestros instrumentos para apagar las luces del pasillo, abrir la puerta de cada dormitorio que obstruyera la trayectoria de las raíces y transformando el aire del lugar en niebla para impedir su visión. Cuando terminamos, comenzamos a correr detrás de las personas en peligro y pronto hablaste. Subirá al techo y nos perseguirá. Por lo que veo, estamos atrapados en un bucle temporal cíclico que no tiene fin, como si fuera una burbuja que impide que este tren salga de ella y que se reinicia cada minuto y medio. Eso lo sé porque puedo sentir la diferencia de la rotación de la Tierra comparado al momento en el que estamos atrapados. Vale, ¿y se supone que debe entender lo que acabas de decir? Pregunté ofuscado. No, tan solo quería decir algo que pareciera inteligente. Me dijiste entre risillas. Las preguntas aquí son: ¿qué es lo que causa el bucle y qué le dio vida a ese tronco? Supongo que pronto lo averiguaremos mientras seguimos corriendo, agregué cruzando la puerta del vagón y llegando al siguiente, bloqueando cada entrada y ventana para que no seamos interrumpidos por unos minutos. Profesora, ¿qué hacemos ahora? Pregunta el doctor. ¿En verdad no podremos escapar de este tren? Agregó Verónica, que reponía la cápsula vacía del arma. Un momento, intervino el teniente. ¿Por qué correr hacia la diferencia? ¿Por qué correr allí a la diferencia? Llegaremos al último vagón de este tren y aún así seguiremos aquí atrapados con esa cosa que busca erradicar a la humanidad. Primero, esa cosa es un robot de madera y ya dijo que tiene nombre. Aclaraste con autoridad. Segundo, en lo que seguimos aquí buscaremos algún objeto que esté causando este bucle temporal o limbo, si así lo prefieren conocer. Y tercero, me regresas hasta ver. ¿Qué? ¿Ah? Esto... Vamos a resistir hasta encontrar las respuestas que hagan falta para salir de esta. Esa es la actitud, querido. Por favor, sigan alerta en todo momento. Creo que provocamos a Legion con nuestra defensa. Es mejor Es mejor que haber respondido fuego con fuego, aseveró orgulloso. Apuesto que no esperaba que se volviera fuego con agua. Profesora, retomó la palabra el doctor. Esa cosa, digo, el señor Tronco dijo que exterminaría a toda la humanidad. ¿Por qué deberíamos pagar las acciones de unos pocos hombres? Es lo que recibimos de vuelta, cuando la única educación que recibió un niño fue la violencia. ¿Estoy en lo cierto, teniente Durán? Regresaste a verlo, y él solo permaneció en silencio. En ello se inmiscuye la joven Verónica. Pero esa no es la única solución para conseguir lo que se quiere.
No debería terminar. mm, no debería terminar de esta manera, con personas heridas y asesinadas por los actos de otros. Profesora, habla el teniente. Puedo comprender su filosofía de no combatir con violencia, pero ¿qué se supone que hagamos cuando se trata de gente que no entiende con palabras? Gracias por compartir su opinión, teniente. Asentiste agradecida por la participación de tu alumno. Y es una verdadera lástima que esa clase de situaciones se presenten. En lugar de buscar convencer con palabras, debemos responder con nuestros actos y dar el ejemplo de que no siempre las cosas tienen que ser como una las conoce. Siempre se puede mejorar para bien, incluso si regresamos de un lugar espantoso como es una guerra. Nosotros podemos ser mejores personas porque cada día estamos en guerra con nuestros propios problemas y debemos elegir de qué manera responderemos. Todos escuchamos el romper de una ventana y regresamos a ver de dónde provenía. Estaban ingresando raíces por las ventanas que estaban aledaña a la siguiente puerta que íbamos a cruzar. ¿Piensan que con mera palabrería conseguirán que cambie de opinión? Solo están perdiendo el tiempo. Ah, no, encaró el teniente y disparó hacia las raíces intrusas. Ni creas que vas a bloquearnos. Profesora, ¿qué es lo que sigue? Formula Verónica, de ojos desorbitados y apretando con fuerza la muñeca del médico por el susto. Debemos avanzar antes de que comience a acorralarnos. En este tren debe encontrarse aquello que nos tiene en esta situación. De pronto, todos escuchamos el grito horrorizado de Verónica, pues la había tomado del tobillo derecho una de las raíces. Estuve a punto de cortarla cuando otra se infiltró y sostuvo mi mano con fuerza, alejándolo de la mira. El teniente se giró de prisa y disparó a la raíz que me sujetaba. Tú apuntaste tu bolígrafo mientras gritabas cortar a aquello que retenía a la muchacha. Comenzamos a correr rumbo al siguiente vagón, en lo que el teniente y nosotros nos acompañábamos contra las raíces. Nos apañábamos contra las raíces que nos acechaban tanto dentro como fuera del tren, lo que llevó al doctor a plantear la siguiente pregunta. Profesora, ¿cómo sabemos qué estamos buscando y que eso que buscamos no está fuera del tren? Porque lo sabremos cuando lo veamos y no esté dentro del mismo. Su respuesta pareció confundirlo más en lugar de consolarlo y luego exclamaste con ímpetu. Démonos prisa, por favor. Juntos encendimos las luces de cada vagón para iluminar nuestro camino. El claro de luna no era suficiente para nosotros esa noche tan agitada. La modificación que le hiciste a la pistola permitió que también aluzara hacia donde apuntaba, en caso de haber movimiento sospechoso u hostil en la penumbra. Quedan pocas moras, advirtió la preocupada Verónica, al llenar la cápsula vacía con las últimas muestras. Querida, ¿podrías hacer más para nosotros? Planteé cubriendo tu espalda. No soy Jesucristo, querido, respondiste cuidando la mía. Oigan, estuve pensando, habló el teniente, que seguía inspeccionando. Este no es solo un tren de pasajeros, sino que también traslada carga. Antes de subir, alcancé a escuchar que transportarían dinamita al siguiente poblado que trabaja en las minas. Podíamos usar los explosivos para volar el tren y detenerlo, y así quizás se detenga esta locura. ¿Y cómo se supone que sobrevivamos nosotros? Inquiere el doctor angustiado. Fácil, saltamos al río que tanto lleva bajo nosotros. Teniente, teniente, ya está comenzando a pensar como un creativo solucionador de conflictos. Acabas de felicitar al teniente, lo cual le hizo sentir más honrado que cualquier condecoración recibida. ¡Qué grandiosa idea la que me acaban de dar! Oímos la voz metálica y rasposa del Lignum. Podré volarlos a todos y escapar de este tren para cumplir mi propósito. ¡Maldito tronco! Insultaba el teniente por robarle la idea. Lástima que no la patentó con derechos de autor. Incluso con esa nueva amenaza sobre nosotros, no dejaba de atacarnos con sus raíces, por lo que tuvimos que saltar al siguiente vagón y buscar con prisa lo que sea que nos estuviera encerrados con él. No vale la pena preguntar por qué la Bavid nos trajo a este sitio sabiendo que ahora debemos arreglarlo. Mientras Lignum andaba en el techo del tren, nosotros indagamos bajo sus ramas. Para ese entonces ya solo quedaba una sola cápsula de moras, y Verónica había usado el plato hondo para azotarle un buen golpe a una de las raíces que pudimos escuchar un quejido del tronco con patas. Eso provocó la ira de nuestro amigable amigo, por lo que emanó de su cuerpo ramas aladas con hojas en forma de pájaros para atacarnos como cuervos. Ustedes lleguen a la carga de explosivos, yo les daré tiempo, dictó el teniente que preparaba su arma.
No vamos a dejarlo atrás. Está loco, gritó Verónica acongojada. Con todo respeto, señorita. No pregunté su opinión. Ahora, por favor, vayan y salven al planeta. Profesora, gracias por su clase. Para tu sorpresa, te habías quedado atónita, emulando después una genuina sonrisa enorgullecida y despidiendo al soldado con un saludo militar. Todos abandonamos ese vagón, incluyendo al teniente Durán, luego de no encontrar lo que sea que buscamos. Una vez en el último todavía teníamos esperanza de conseguirlo, pero todo apuntaba a que iba de mal en peor. Tan pronto cruzamos de vagón, escuchamos un grito desgarrador provenir del anterior. Nos temimos lo peor, pero no dejaríamos que fuera en vano su acto de heroísmo. Lignum, para empeorar, comenzó a emanar nuevas criaturas de madera y hojas, ahora con la apariencia de mapaches agresivos. Un oscuro, activó el doctor el escudo de cristal verde, alga, que impedía el ataque de las criaturas, arrojándolas con el impacto por las ventanas. Ahora solo quedan 3 cargas en ese botón, hice el recordatorio en voz alta. Jolín, se podría decir que maldijiste con un eufemismo. Aquí tampoco está. Podría estar entre las cargas de dinamita o en la locomotora, sugirió la inspirada Verónica en manos del doctor. La chica tiene razón, debemos apresurarnos a investigar, apoyaba el médico. Andando, no tenemos mucho tiempo, vociferé a las carreras. Todos salimos del último vagón y subimos sobre las cargas de dinamita que estaban siendo cubiertas por lonas. Vimos que el Lignum estaba en la delantera de nuestra competencia, y al voltear a vernos, mandó a llamar a sus criaturas de madera por nosotros. Pronto llegaron los pájaros por el cielo y los mapaches por tierra. Tú y yo comenzamos a impulsar de reversa a los bichos gracias a nuestras herramientas, detonando un disparo de aire comprimido que golpeaba en sus cuerpos y los mandaba al volar unos metros lejos de nosotros. Cuando comenzaban a superarnos en número y agilidad, es entonces que el doctor volvió a activar el escudo por tercera vez, aventando fuera de nosotros nuestros rivales. Detente, Lignum. Apuntaste con tu bolígrafo directo a su cavidad torácica, y eso te confundió, puesto que comenzó a recibir una lectura hacia donde apuntabas. Ustedes son mi mayor estorbo en estos momentos. Giró hacia nosotros y liberó una ráfaga de raíces que venía hacia acá. Venían de todas direcciones, menos de enfrente, y fue hacia donde corrimos. Con cada paso que nos acercábamos al tronco con patas, que nos esperaba con un buen golpe en lo que tomaba vuelo, las raíces se aproximaban a nosotros, y fue cuando diste la señal que liberaste la orden al doctor. ¡Ahora! Generando el cuarto escudo de la noche, y dejándonos con solo uno. A Lignum lo arrojó hacia la locomotora por el impacto del escudo, y las raíces se retiraron. ¡Ah! ¡Ayuda, profesora! Exhaló el doctor, que tomaron de la espalda a los mapaches que lo estaban rasguñando. Querían quitarle el interruptor de sus manos. Resiste, por favor. Corriste hacia él mientras yo cuidaba de Verónica. Apuntaste con tu bolígrafo hacia las criaturas, pero él te detuvo. No, paren. No paren. Deben detener al tronco. Y arrojó el interruptor al aire. Te despistaste en querer atraparlo, que uno de los mapaches corrió hacia ti, y yo intervine para mandarlo a volar tras gritar impacto en su cara. Sostuve tu cadera y comenzamos a correr en donde se encontraría. Entregaste el botón a Verónica para que ella supiera elegir con sabiduría el momento adecuado para utilizarlo, a lo que ella lo guardó consigo. Para nuestra sorpresa, un abrasador e imponente llamadera brotó el fogón de la locomotora, iniciando un incendio en las lonas y muy pronto a la carga. Cuando llegamos, Lignum golpeaba con furor al fogón para avivar las llamas para que envolviera el tren en una bola de fuego. ¡Para allá!, gritaste molesta. Lo único que hará será volar este puente. Eso es lo que quiero, así que apártense de mi camino. Emanaba de su cuerpo más raíces que pretendían intimidarnos, y por si las dudas, también apareció sobre nuestras cabezas un mapache que aterrizó al lado de su amo. Debes saber la verdad, Lignum, dijiste un poco temerosa. El análisis de mi bolígrafo arrojó que algo dentro de ti no es orgánico ni de este planeta,
que no es orgánico ni de este planeta, emite ondas de energía que nos mantiene aquí encerrados y es lo que te ha dado vida. Personificó el resentimiento de la naturaleza hacia los humanos al estar en contacto contigo. Si lo que dice es verdad, entonces tengo el poder para encerrar a todos los humanos que quiera y acabar con ellos dentro del perímetro. No estás escuchando, replicaste frunciendo el sueño. Esa cosa no te pertenece y no debería estar aquí. Debe volver a donde pertenece y tú también. ¡No!, rugió encolerizado. No pienso quedarme de raíces cruzados, viendo cómo los humanos acaban con el ecosistema. ¿Qué hemos hecho nosotros para merecer tal castigo? Siempre le hemos brindado oportunidades a lo largo de la historia y nos han dado la espalda, escupido nuestros troncos y jaloneado nuestras hojas. Lo único que esperábamos a cambio era un trato digno y respetuoso. Y lo pueden tener. Ahora era mi turno. Solo debes darle una oportunidad más a los humanos. Es cierto que cometen errores, pero no todos son iguales. Hay personas que vale la pena conocer y apoyar. Así también hay otras vidas que valen la pena rescatar, incluso si no está de acuerdo contigo en un inicio. Por favor, Lignan, suplicaste compasiva. La gente de ahora todavía no reconoce el peso de sus acciones, pero algún día en el futuro van a caer en cuenta y recapacitarán que el camino que han tomado no es el adecuado para nadie. Tomarán acción y procurarán proteger y respetar a la naturaleza para que un día puedan volver a cohabitar con ella como lo hicieron en su comienzo. Solo dales esa oportunidad. Se acabaron las oportunidades. Es hora de pagar. Las calderas de la locomotora habían sido tan perjudicadas por los impactos y la presión que comenzaba a tener fugas y chispas en ellas. Todos nos estábamos dando cuenta de que pronto explotaría, pero Lignum nos tomó con sus raíces y no pudimos actuar debido a que nos apretaba las muñecas con fuerza, que nos dolía. Verónica, con sus últimos esfuerzos, sacó de su vestido el interruptor y lo activó, siendo la última carga del dispositivo y quedando inservible, dejándonos libres y mandando a volar hacia el fogón a las maderas. Cuando la locomotora presentó sus primeras explosiones, a espaldas de Lignum y el mapache, Verónica corrió hacia él queriendo tomarlo entre sus brazos mientras estaba siendo a punto de ser alcanzada por una llamarada de elevadas temperaturas. Los dos gritamos con tanto dolor que coincidimos en ralentizar el tiempo para evitar que sufriera quemaduras irreversibles. Observa, Lignum, te dirigiste hacia él mientras recobraba el sentido y continuaste. Pon atención a esta escena. Ella es Verónica, una humana que pensó en dejar su propia vida para proteger a este mapache de madera. ¿Es que acaso no es suficiente para ti? ¿Qué es esto? ¿Por qué nosotros nos estamos moviendo y los demás no? Hemos ralentizado el tiempo, resolví con severidad. No queríamos que ella perdiera la vida de una manera tan cruel. No es su destino morir así, porque nada de esto estuvo bien desde el principio. Lignum, escucha con atención. Te pusiste de cuclillas frente a él. Ella ama la naturaleza. Ha tenido una vida injusta llena de vicisitudes y malestares desde que tiene uso de razón. Siempre ha querido conocer las maravillas de la naturaleza y que la tierra le tiene preparado, pero su salud frágil no le permite. E incluso así quiso dejarlo todo para salvar a quien lo estaba atacando. Pero, ¿por qué lo haría? ¿Qué sentido tiene que haga eso en estos momentos, a costa de su propia vida?, inquirió un desorientado tronco con patas. Porque dejó de pensar en ella misma y se preocupó por alguien más, por algo que vale la pena proteger y salvar. No importa si no se le agradece ni la recompensa por su acción. Ella quiso hacerlo porque si no lo hacía nadie más podría tomar ese lugar y sería un hecho del que todos nos arrepentiríamos. Eso es lo que todos deben aprender algún día. Los humanos no somos los únicos en este planeta que merecen ser salvados, y te prometo que lo entenderán. Pero eso nunca pasará si tú no lo permites. Por favor, señor Tronco, me incliné hacia él, déles una oportunidad más. ¿Y qué si se vuelven a equivocar? Entonces perdónelos, y deja que lo vuelvan a intentar. La vida de muchas personas no la deben pagar los errores de pocos, y eso tarde o temprano lo sabrán. Solo es cuestión de tiempo, ¿no crees? Hace rato mencionaste que el mundo está lleno de cicatrices por causa de los humanos, rememoraste de pronto. ¿Me vas a decir que esas cicatrices no se cerraron ya y ahora son hermosos campos y praderas llenas de vida? Esas cicatrices
jamás se olvidan, no mientras se tenga presente por qué ocurrió en primer lugar y qué se debe de hacer para no volver a abrir la herida. Es cuestión de tiempo para sanar, y no lo haremos solos. Mientras exista gente que quiera ayudar en sanar la herida, verán esa cicatriz con orgullo para recordar por qué lo están haciendo y cuánto tienen que recorrer para ver ese sueño hecho realidad. Por favor, Ligno, dije ya más agotado, tan solo una vez más. El señor Tronco con Patas estaba perplejo en ese momento. Su inexpresiva corteza podía dejarnos entrever que algo sucedía en su interior. Cuando recobró por completo la conciencia, se movió desde su lugar para alcanzar a Verónica y al mapache que tenía en sus brazos, y cubrirlos de raíces, ramas y hojas. Nos volteó a ver para decir una última cosa antes de devolver el tiempo. Voy a confiar en ustedes, aunque no sea yo quien pueda ver que ese día llegue. Observando sus palabras con admiración, chasqueamos los dedos y todo regresó a su velocidad normal. Las llamas envolvieron a las raíces y el cuerpo de Lignon, que había hecho un acto de sacrificio. Juntos hicimos que la locomotora redujera su intensificada caldera, pero no vaticinaba nada bueno para todos en el tren, pues pronto explotaría. Cuando la llamarada se detuvo, el tronco quitó sus raíces carbonizadas, y tanto Verónica como el mapache se quedaron maravillados por el servicio que recibieron. Ella le agradeció con lágrimas en los ojos, y lo abrazó como una niña que va a abrazar a un árbol. Lignon no pudo recordar esa sensación, y quería que la humanidad siguiera luchando por un futuro donde niños, adultos y ancianos puedan abrazar y conectar sin problemas con la naturaleza. Tenemos un problema frente a nosotros, anuncié para todos, y tú, querida, seguiste con la noticia. La locomotora está a punto de explotar, al igual que la carga que tenemos detrás. Esto es un momento inaterable del tiempo, lo que significa que no hay nada para cambiar lo que va a suceder en estos momentos. Dicen que en el tiempo real el tren va a explotar con los pasajeros, preguntó asustada Verónica, con el mapache en sus manos. Sí y no, respondiste. El tren explota, pero los pasajeros se dan cuenta del problema y tienen que saltar al río para salvar sus vidas, mientras uno se queda aquí para que el tren marche a toda velocidad y cruce rápido el pueblo que está cerca de aquí. De no hacerlo, el radio de la explosión desaparecerá a todos los habitantes del lugar. ¿Qué se tiene que hacer? Volvió a preguntar la mujercita, volteando a ver a todos quienes la acompañaban. Tampoco podemos dejar que explote aquí en el puente, respondiste. Muchas personas dependen de este río para sustentarse, y acabar con él de una manera tan destructiva y contaminante perjudicaría a todos. Si lo que sea que esté dentro de ti lo desactivamos, el bucle se terminará, pero también yo dejaré de estar vivo, ¿verdad? Dedujo rápido el tronco resignado. Está bien, no permitiré que haya otra cicatriz que afecte a todos. Solo será a mí. Edmund se colocó frente a la locomotora, desafiando todo pronóstico, tomando entre sus manos la palanca de velocidades y echando raíces para que nada lo moviera, ni siquiera las fulgurantes y despiadadas llamas que lo envolvieran. Los dos estábamos conscientes que cuando tomaras el artefacto, toda la historia volvería como era de estos eventos, incluyendo a los pasajeros. Lignon asintió dando la señal, y todos comenzamos. Extrajiste de él susodicho, lo desactivaste con tu bolígrafo y lo guardaste contigo. Yo nos otorgué los zapatos flotadores para desplazarnos a gran velocidad, y antes de ralentizar el tiempo, Verónica se despidió de nosotros, presintiendo que no sería capaz de recordar lo que sucedió. A ti te abrazó, mientras que a mí me dio un beso en la mejilla por haber cumplido con mi promesa. Pude sentir tu mirada pesada sobre mí. Al volverlos lentos y nosotros rápidos, comenzamos a actuar. Fuimos por cada vagón a recoger a todos los pasajeros del tren y dejarlos caer en el río por su seguridad. La historia continuará su curso, como si esta aventura jamás hubiera ocurrido para los humanos, sabiendo que una persona o alguien se sacrificó para que la locomotora diera el máximo y atravesara el pueblo tan veloz que se alejara al momento de estallar. Al dejar a todos en el río, devolvimos el tiempo a su naturalidad. Lignum accionó la palanca a máxima velocidad y tú abrazaste al mapache de madera. Él se había quedado sin más sustento vital que lo mantuviera animado, por lo que su figura de madera maquinizada
Había quedado suspendida en el tiempo, sacrificando su vida y estando consciente de que hizo lo correcto porque fue su decisión. Cruzamos el pueblo a alta velocidad, que la gente no tuvo tiempo de reaccionar, y se llevó un gran susto a la tamaña rapidez endemoniada que poseía el tren en esos instantes. Por más que lo intentamos, el tren solo se alejó unos 5 metros del pueblo, distancia suficiente para que estallara y la onda explosiva solo afectara a unas pocas casas con una minúscula cantidad de heridos. Nosotros, por supuesto, que seguíamos en el tren, presenciamos cuando todo ocurrió y la gente fue a correr para presenciar la catástrofe. Los testimonios no se hicieron esperar y pronto corrió la voz de que alguien, no se sabe quién, dio su vida para salvar a todos en este tren y al pueblo. Fue suficiente motivo para que el pueblo entero cambiara su nombre al del quien creyeron que era su salvador. En cuanto a nosotros, no se preocupen. Nuestra especie es muy improbable que sufra de ciertas lesiones. Solo existe una limitada cantidad de maneras en que podemos ser heridos de gravedad. Esto obviamente nos lastimó, y tanto en la imagen como físicamente, pero nos regeneramos como si nada hubiera sucedido. Al acercarnos a lo que quedaba de la locomotora, podíamos observar que la figura de Lignum seguía intacta, tal y como se había congelado. Solo duró unos segundos para que su imagen carbonizada se convirtiera en cenizas. De todas las aventuras que hemos tenido, esta la supera con creces, dije suspirando de alivio porque terminara. Ya, eso que todavía no has visto nada, añadiste entre risillas, aunque para ese momento no entendía que estabas ocultando algo por haberlo dicho. Por cierto, ¿de qué se trataba el artefacto? Oh, cierto, lo sacaste y me lo diste en la mano. Es la mitad de un octágono. De ahí su apariencia piramidal. Si me preguntas cómo tuvo la energía para causar todo esto, no tengo ni idea. Pero al fin iremos al Polo Norte. No todos los días puedes ver una aurora boreal. ¿Sigues ensimismada en eso? Pensé que esto te daría más curiosidad. Literalmente tenemos una nave que viaja en el espacio-tiempo. Podríamos estar en cualquier y ningún lugar del universo. Somos omnipresentes. ¿Y qué con ese mapache? ¿Lo adoptaremos? Será un buen piloto automático. No podía alegar nada contra tus disparatados y ocurrentes argumentos. Debo admitir que eso me encantaba de ti, y no lo cambiaría por nada. Listo, señor. Ah, qué señor, hombre. Ay, aguántame. Sí. Listo, ya. Ay, qué cosas. Estuvo muy bonito. Estuvo muy bonito. Sí, estuvo interesante. Y eso Me que todavía no recordó, conoces la primera parte. me recordó a esas películas de Ujú. que salían en el canal 5, que salían los Órale. sábados temprano, así animadas, bonitas. Va a ser una buena película. Órale. Será una buena película. Ya estoy, Sí, ya voy a comenzar a trabajar en eso. Ya voy a buscar no al manches. director que se va a Oílo. encargar de producir esta película. Es que sí, está muy Ajá, sí, bonita la claro. historia. Y eso que no he escuchado la primera parte, ¿eh? Sí, el Alejandro de este tiempo todavía no lo he escuchado, pero en la sesión del rato sí lo hará. Del rato de hace 8 días. Exacto. Ay, tengo muchas cosas que pudiera decir, pero el tiempo, señor, el tiempo ya me comió. No te preocupes, ya lo podemos comentar más al rato. De hecho, que sea lo primero que comentemos, para que se sientan confundidos y Exacto, exacto, van exacto. a saber en la sesión del rato por qué estaban tan confundidos. Vamos a comenzar hablando de esta historia. Exacto. Y la gente, ¿qué pedo con estos locos? ¿De qué están hablando? Exacto, ¿ves? Se Pero siente tuvo bonito mucha viajar en relación el con el tiempo. tema de hoy, ¿eh? Sí, bastante. No me había dado cuenta, la verdad. Estuvo muy bonito, muy bonito. Entonces, Fantástico. más tarde, señor, vamos a ver cómo estuvo esto. Exacto. Más tarde, hace 8 días, van a saber de qué vamos a hablar. Ay, señor, pues bueno, yo sí me tengo que retirar, entonces, pues la sesión de hoy, de dentro de 8 días, pues Ujú. ya llegó a su fin.
Así que, pues bueno, no sé si tengas algo más que agregar para esta semana que es la próxima. Pues, bueno, teniendo en cuenta que esta es la 15ª sesión, prácticamente estamos a un episodio de Sí, terminar. cierto. Así que Alejandro ya se los comentó sesiones atrás. Les tenemos algo preparado para el último episodio de la primera temporada. Sí. Así que apreciaríamos mucho que estuvieran presentes ahí, que nos acompañaran a explorar el universo una última vez. Sí, el próximo viernes, dentro de 15 días, es decir, dentro de 8 días, pero para nosotros dentro de 15 días, será el final de la primera temporada de Cometa Turquesa. Así que, aparte, no sabemos si va a ser exactamente a las 7, posiblemente sea más temprano, porque la idea es hacerlo en vivo los dos aquí en la oficina. Entonces, presencial. Exactamente, nosotros presencial. Entonces a lo mejor sea como 5:30, 6 de la tarde. Puede ser. O tal vez hasta más temprano. Entonces vamos a ir viendo de qué va a tratar ese final de temporada para que estén a las vivas. Sí, espérenlo. Va a ser algo fantástico. Pues sí, pues señor, estamos llegando al final. No sé si llegues a escuchar el ruido que se alcanza a oír aquí. No escucho ni un pico, pero acá está lloviendo. Es lo que me preocupa que se ¿En oya. serio? Sí, está lloviendo. Aquí está nublado nada más y está corriendo aire. A lo mejor y los alcanza más tarde. Bueno, pues si no hay más, recuerden seguirnos en nuestras redes, Cometa Turquesa, Facebook, YouTube, Spotify y otras plataformas de podcast en audio. Recuerden seguirnos en Spotify también, Facebook, YouTube. Y recuerden también seguir las redes de Bienestar Emocional si ocupan ayuda en cuanto a un proceso psicoterapéutico con la licenciada y psicóloga Mariana Mondragón. Ahí están las redes, Bienestar Emocional MX en Instagram, o mándenme un mensajito y los contacto con ella. Pues si no hay más, nos despedimos, señor. Muchas gracias por esta sesión ambiental. Ya quedó el nombre. Vamos a esta sesión hablamos del medio ambiente y nuestra responsabilidad. Exacto. Así fue esto. Pues sin más nos despedimos, esperando que pasen muy bonita semana, que se la pasen muy muy bien y que disfruten de esto que fue Cometa Turquesa. Nos vemos, señor, nos vemos, gente. Bye, bye, bye. Chao. Eso sería todo por hoy. Esta transmisión llega a su fin, deseándoles un lindo día, una hermosa tarde y una muy bonita noche. Muchas gracias por acompañarnos. Apreciamos se tomen el tiempo para darse una vuelta aquí. Se despide el locutor, recordándoles que estamos hechos de amor. Así que, por favor, trata a los demás como te gustaría ser tratado. Nos vemos.